es pues básicamente la conclusión que hemos denominado repensar el derecho. Y vamos a hacer un recuento pues sintético de lo que hemos visto, recordando pues que los objetivos del curso estaban orientados precisamente a repensar el derecho. Tal vez esto ustedes en unos semestres pues lo reconsideren precisamente. La verdad es que en el transcurso de estos 10 años, desde la última reforma académica, nos hemos ido dando cuenta de que quizás estas asignaturas no deberían quedar solo al comienzo, sino que tendrían que ser más transversales y que tendrían que estar ubicadas en un momento en el que ustedes ya hubieran visto materias dogmáticas, de tal suerte pues que el contenido del curso adquiriera mayor sentido para ustedes. De cualquier forma, pues les quedará pues las lecturas, les quedará la vivencia, les quedará las mismas grabaciones ya de las clases. Y pues ojalá en un momento dado, cuando estén ya en plena asimilación de las materias dogmáticas, tengan forma de contrastar lo que estén viendo con esto que hemos visto a lo largo del semestre. Y comprendan por qué precisamente pues la pretensión del curso era repensar el derecho, porque en efecto lo que hemos querido es confrontar el paradigma legocéntrico, como lo ha llamado Diego López de una manera muy sofisticada, que es básicamente un paradigma legalista centrado en la ley, centrado en la legalidad, como si el derecho pudiera reducirse solamente a lo legal. Ese paradigma legocéntrico, veíamos al comienzo, es el que ha propiciado un tipo de educación jurídica muy pobre en Colombia, una educación jurídica no investigativa, no interdisciplinaria, sin fundamentación estética, donde la filosofía misma del derecho ha sido reemplazada, si acaso, por la jurisprudencia, sin marcos teóricos ni conceptuales ambiciosos, casuística, es decir, estudio de casos, que ha propiciado sin duda una ética caníbal entre los estudiantes de derecho y los futuros abogados, y bastante inculta, ¿sí? Una educación jurídica muy pobre, digamos, falta de una sustentación y una fundamentación más amplia, que por supuesto ha dado y ha originado un concepto de derecho muy mecanicista, memorístico, dogmático, monodisciplinar, mecanicista, todo eso que se ha querido, digamos, centrar en este término de legalista y del egocéntrico, que no es una consideración personal. Les recordaba que esto era el fruto de un seminario que se organizó hace 3 años, quizá 2 años, para conmemorar los 50 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, una invitación a todas las facultades de Derecho del país, de universidades tanto privadas como públicas, en la que estuvo representada nuestra facultad en cabeza de su actual decano, el profesor Hernando Torres, y varios profesores que también fuimos invitados, digamos, a ello. Y ahí es donde se hizo este diagnóstico
de la educación jurídica que se está impartiendo en el país y del concepto de derecho que se estaba infiriendo de esa educación jurídica, y por supuesto del perfil y la percepción social que el abogado había llegado a tener en nuestro país. La verdad es que las profesiones más desacreditadas, ¿sí?, pese a lo honroso que es ser abogado y a lo, por supuesto, la dignidad que connota la profesión, la percepción social, la percepción que tiene la sociedad del abogado es bastante negativa. Y se recogía con esos términos que no voy a repetir. Ustedes pueden leer. Y que no tienen que ir muy lejos, porque a veces en la misma Universidad Nacional, digamos, la percepción que se tiene, incluso de la facultad, es bastante a veces negativa. Entonces, frente a todo eso, la pregunta que nos hacíamos era cómo pasar del leguleyo, como se lo ha denominado, en esa figura caricaturesca que concibiera Jaime Garzón, que como ustedes saben fue estudiante de la Facultad de Derecho. Pero así como Marx se desencantó del derecho, Jaime Garzón también se desencantó del derecho, pasando por la facultad. Prefirió ser humorista que abogado, aunque después recibió pues su título póstumo de abogado, si no estoy mal, de la facultad. Por eso la pregunta era cómo pasar de esa figura, de esa caricatura que recogió Jaime Garzón, del abogado que él denominó el abogado Godofredo Cínico Caspa, ¿sí?, el típico abogado centrado en la leguleyada, en el formalismo, procedimentalismo, al jurisconsulto que era, o en algún momento Kant concibió al abogado, ¿sí?, el abogado más allá de la mera exégesis legalista, el abogado que podía leer e interpretar el derecho integralmente. Y planteábamos que indudablemente era a través de los grandes debates y problemas filosóficos y teóricos como podía efectivamente pues cualificarse esa figura del abogado y volvérsele a dar esa estatura que ustedes van a encontrar en dos autores contemporáneos, en dos propuestas, la de Ronald Dworkin, que vuelve a incorporar la filosofía del derecho a la decisión judicial, y el mismo Robert Alexy, ¿sí?, entre otros, ¿sí?, pero de manera pues muy clara y muy explícita. Y recuperando a un positivista, Hörster, ¿sí?, tiene un libro pues también muy representativo en el positivismo, se llama En defensa del positivismo jurídico, que muestra que lo más importante dentro del derecho, digamos su columna vertebral, es el concepto de derecho, que se les transmite y que se le pueda transmitir al estudiante y al futuro profesional del derecho. Que sin un concepto de derecho, pues de alguna manera, ese profesional, ese abogado, pues va a estar simplemente perdido en la maraña de la legalidad, sin norte, sin
sin propósito, sin objeto, ¿sí? Y de ahí por qué para él como positivista, ¿sí? Y reivindico en ese sentido, digamos, el positivismo, digamos, profundo, porque el positivismo tampoco es mera defensa de la legalidad, el jus positivismo. Como pues Holster reivindicaba digamos, ese intento, esa pretensión, esa ambición de definir un concepto de derecho, que junto con la ética jurídica y el método jurídico, para él constituían la columna, ¿sí? Los pilares, el trípode sobre el que se levanta y se tiene que levantar eh, la teoría y la filosofía del derecho. Y veíamos, pues, con, con Nino, con Carlos Nino, que ese concepto de derecho, pues, tampoco puede reducirse a uno solo, que en nuestro medio también ha imperado, digamos, el que solamente quien defiende la legalidad es y posee la verdad y posee el concepto de derecho. Pero Nino también confrontando, digamos, esa consideración, va a plantear que el concepto de derecho se construye desde una pluralidad de perspectivas, desde una pluralidad de conceptos de derecho, que es lo que hemos querido hacer en esta clase, darles a ustedes los diferentes conceptos de derecho, de tal suerte que ustedes al final puedan de alguna manera decantar el concepto de derecho personal que ustedes puedan inferir de todo ello. Y abordamos, digamos, la construcción de ese concepto de derecho desde tres variables estructurales. Primero, pues, ¿cuál es la condición incondicionada del derecho? Es decir, ¿cuál es la razón de ser, el objeto, ¿sí? El significado, el sentido que se le da al derecho en un momento dado? ¿Cuál es el norte, si ustedes quieren, de una práctica eh, jurídica, ¿sí? Que siempre tiene que tener, digamos, una idea reguladora? ¿Mm? ¿Cuál es la idea reguladora? Que cada paradigma va a seguir en su concreción de su idea de derecho, en su concreción ya práctica del derecho. ¿Cuál es su concepción de justicia? Y, lo más importante también, ¿cuál es su consideración frente a la legalidad? ¿Sí? ¿Cuál es en últimas la posibilidad de corrección de la legalidad? Que por supuesto implica la pregunta eh, y la respuesta a cuándo tengo y por qué obedecer la legalidad. Entonces, con esas tres, digamos, preguntas, con esas tres variables, acometimos el desarrollo, pues, del programa. Una vez que definimos el estatuto epistemológico, la filosofía del derecho y la teoría jurídica, que recuerden ustedes, también diferenciamos en la medida en que la filosofía del derecho responde a una tradición filosófica y la teoría jurídica responde a una tradición jurídica. Y mostrábamos en ese punto, pues, cómo, digamos, la teoría del derecho aborda lo que es
un campo jurídico determinado, incluyendo la misma jurisprudencia, y cómo la filosofía del derecho se plantea como una reflexión transdisciplinaria, transsistémica, que intenta, digamos, mirar críticamente el derecho. La una resuelve los problemas, llamémoslo así, del campo jurídico como tal, los procesos, las exigencias, las dinámicas del campo jurídico. La otra, la filosofía del derecho, da una visión crítica de esa dinámica como tal. La primera parte del curso, pues vimos lo que podemos llamar los paradigmas preconvencionales y convencionales del derecho, ¿sí? Acudiendo a la distinción de Kohlberg del estadio preconvencional, convencional y postconvencional. Aquí en esta primera parte vimos la discusión clásica, ¿sí? Cómo transitaba del derecho identificado con lo bueno, el derecho en la antigüedad, a la dictadura de la legalidad que vamos a ver en el positivismo de la primera mitad del siglo XX. Retomamos el paradigma justnaturalista antiguo medieval para mostrar cómo el ideal regulador del derecho, la idea regulativa del derecho, a lo cual el derecho responde en el contexto de la sociedad antigua y de la sociedad medieval, es como veíamos en Platón, en Aristóteles, en Tomás de Aquino, es básicamente a consagrar, a justificar, a defender unos valores ético-culturales. O sea, son los modelos ejemplarizantes de vida buena, son las virtudes de esa sociedad tradicional, antigua y medieval, la que el derecho busca preservar. Es decir, el derecho no tiene una dimensión propiamente autónoma. El derecho intenta responder a un contexto de valores ético-culturales, contextuales, ¿sí? Y sustentarlos y, digamos, respaldarlos eh, y defenderlos, ¿sí? El derecho está pensado, y ese es el sentido del paradigma justnaturalista antiguo medieval, está concebido para que esas virtudes cívicas, si ustedes quieren, en la Grecia antigua, incluso en Roma, virtudes ya cristianas en la sociedad medieval, en el planteamiento de Tomás de Aquino, puedan ser sostenidas por un andamiaje jurídico. El derecho está pensado es para sostener esos valores ético-culturales. Pero veíamos cómo, paradójicamente, hay una instancia muy interesante en ese justnaturalismo antiguo y medieval, y es que, pese a que la justicia es concebida como virtud, hay una dimensión de desobediencia legítima a la legalidad cuando la legalidad no garantiza, cuando la legalidad no defiende la noción de bien común, es decir, esos valores ético-culturales. Entonces,
el justnaturalismo antiguo y medieval, y quedará muy, muy presente, recuérdenlo ustedes, en Tomás de Aquino, cuando Tomás de Aquino establece que eh, la, la ley corrupta que no se atiene al derecho natural, es decir, que no se atiene a ese marco de virtudes ético-culturales, de valores ético-culturales, no puede ser obedecida, debe ser desobedecida, como un mandato moral, ¿sí? Pues anticipándose a Kant, como un mandato ético, ¿sí? Como un mandato del ethos. Y pasamos después de esa versión del justnaturalismo antiguo y medieval al justnaturalismo moderno temprano, que va a sufrir digamos, un cambio cualitativo, porque aunque se establece el imperativo categórico kantiano, recordémoslo, eh, que la máxima que guíe tu acción como fruto de una deliberación universal sea hacer del otro un fin y nunca un medio. Pese, digamos, a que ese es el ideal regulativo del paradigma justnaturalista moderno temprano, de la modernidad temprana, del siglo XV al siglo XVIII. Sin embargo, digamos, la teoría del contrato social, el liberalismo, básicamente, va a establecer la obediencia absoluta a la legalidad, la obediencia absoluta a la ley. Hay una tensión también, eh, porque no solamente, digamos, el ideal regulativo del derecho es hacer siempre del otro un fin y nunca un medio, pero paradójicamente y en contraste, aunque el liberalismo acepta la desobediencia al tirano, impone la obediencia absoluta a la ley, porque la ley es la expresión de la justicia racional, de la justicia como razón, la justicia queda además reducida a justicia procedimental, queda reducida al procedimiento, a la justicia procedimental, a la legalidad, y la legalidad como expresión de un parlamento, de un legislativo, es la voz de la razón y no puede ser desobedecida. Entonces, aunque el ideal es el imperativo categórico, el ideal regulativo, sin embargo, se impone la obediencia absoluta a la ley, que va a ser sin duda eh, trágico, vamos a ver más tarde, para el derecho. Y pasamos, digamos, incluso en una secuencia cronológica, que el paradigma justnaturalista temprano moderno se cierra con Kant en buena parte, finales del siglo XVIII, ¿sí? Y a mediados del siglo XIX aparece el marxismo, que ya va a constituir una confrontación poderosa al, a los paradigmas convencionales, y que va a denunciar el derecho como opio del pueblo. Es decir, ya el ideal regulativo de la teoría del derecho marxista es considerar el derecho no solo como un instrumento de represión, ¿sí?, y de explotación, en particular el derecho privado, sino la consideración, digamos, de que, como Pachucanis lo va a plantear,
que si bien la religión es el opio del pueblo en las sociedades feudales o semifeudales, en el capitalismo es el derecho el opio del pueblo, porque el derecho oculta la desigualdad material y oculta la falta de libertad material y las disfraza de igualdad y libertad formales. Entonces, frente a ello, pues por supuesto, la concepción de justicia del marxismo es la justicia como revolución y se reivindica una desobediencia revolucionaria a la legalidad. Y cerramos, digamos, el siglo XIX y comenzamos el siglo XX con el realismo, particularmente el realismo norteamericano, que es la primera expresión del realismo. Más tarde surgirá el realismo escandinavo. Y aquí se impone una consideración, un ideal regulativo del derecho. A lo que realmente responde el derecho no es al derecho legislado, no es a la ley como expresión del legislador. Lo que concreta el derecho es la decisión judicial, es la decisión del juez. Es el juez el gran actor del sistema jurídico, no el legislador. El derecho, el derecho del legislador, la ley, es siempre indeterminada, es siempre excesivamente general, es siempre ambigua, ¿sí? La formulación legal es ambigua por excelencia, ¿sí? Y él es el juez, tanto el juez realista norteamericano como el juez realista escandinavo, quien tiene que modular la ley. Y en su ejercicio de modulación crea derecho, crea derecho. El juez es concebido entonces como un creador de derecho, ¿sí? Y ese es el concepto de derecho vigente que va a plantear el realismo. La justicia deja de ser una justicia procedimental, es una justicia que básicamente se tiene que atener a la eficacia misma de la norma. Si una norma es ineficaz, pues básicamente no sirve, es ilegítima y su misma validez, así haya sido promulgada procedimentalmente, pues es inoficiosa. Y por lo mismo se propicia, se transmite una noción de obediencia a la legalidad pragmática, es decir, la ley que sirve es la ley que se obedece, pero la ley que no sirve, la ley ineficaz, pues simplemente está llamada a ser desobedecida. En todos estos paradigmas, ¿sí? Particularmente el del justnaturalismo temprano moderno, el marxismo y el realismo, e incluso el justnaturalismo antiguo y medieval, hay dos variables que, por supuesto, son cuestionadas profundamente. Primero es la de la pureza metódica y segundo la de la neutralidad axiológica, que son los dos grandes postulados, vamos a verlo inmediatamente, del positivismo, del positivismo del primer Kelsen, ¿sí? Fíjense que acá esas nociones de objetividad, de neutralidad del derecho, no existen, ¿sí? Y ponen en cuestión esa pretensión, ¿sí? de que la decisión judicial es per se neutra y es per se pura, que no tiene connotaciones morales
o que no tiene connotaciones políticas, ¿sí? Porque hasta este momento, en el desarrollo que hemos hecho y que hicimos en el curso, esos dos postulados, digamos, son injustificables. El derecho no se muestra como un derecho puro metódicamente, ni se presenta como un derecho neutral axiológicamente. Esa pretensión la vimos en el planteamiento de Kelsen, que representa, por supuesto, el paradigma positivista liberal 1. Recuerden que nosotros vamos a mostrar el giro de Kelsen, ¿no? Aquí estamos hablando de la teoría pura del derecho del 34, donde efectivamente Kelsen va a plantear una norma fundamental vacía como la condición incondicionada, como el ideal regulativo del sistema jurídico, una justicia como legalidad, lo justo es el procedimiento legal, ahí está concentrada la justicia, ¿sí? En el procedimiento. Y obviamente retoma la herencia del justnaturalismo kantiano, la obediencia absoluta a la legalidad, ¿sí? No se concibe la desobediencia al derecho, no se concibe la desobediencia a la legalidad, porque además se ha identificado derecho y legalidad, que es una identificación terrible y absurda. Y es Kelsen quien va a plantear esos dos postulados de pureza metódica y neutralidad axiológica, que solo en este momento y solo acá se van a cumplir, ¿sí? Solo acá, en esta expresión, ¿sí?, del positivismo liberal se van a cumplir, o por lo menos van a tener esa, digamos, esa aspiración, ¿sí? Porque por supuesto tampoco era que aquí hubiera una pureza metódica y una neutralidad axiológica absolutas. Pero vimos que este paradigma positivista liberal es confrontado por Carl Schmitt por el paradigma positivista autoritario. Y ese paradigma positivista autoritario de Carl Schmitt, que también va a defender la justicia como legalidad y también va a defender la obediencia absoluta a la legalidad, como lo hacía Kelsen. Sin embargo, confronta a Kelsen en el contenido de la norma fundamental y le dice a Kelsen, incluso lo confronta y le plantea digamos, su ingenuidad. ¿Sí? Querido Hans, no seas tan ingenuo de pensar que la norma fundamental, que es el ideal regulativo de un sistema jurídico, pueda ser vacía, ¿sí? Eso es un absurdo. El contenido de la norma fundamental es un contenido político que para Schmitt es la distinción amigo-enemigo, que era además lo que estaba sucediendo en Alemania, ¿sí? Que Schmitt es el gran ideólogo, es uno de los mayores ideólogos jurídicos, teóricos, filosóficos del nazismo. Y entonces él muestra cómo el sistema jurídico no tiene que cambiar, ¿sí? Hay el respeto a la ley, pero la ley se pone en función de la distinción amigo-enemigo, es decir, la ley es para el amigo, para beneficiar al amigo contra el enemigo. Pero de ahí para abajo toda la pirámide kelseniana es idéntica, ¿sí? Obviamente no hay pureza metódica y no hay neutralidad axiológica. Y viene pues la debacle, viene el holocausto nazi, viene
todo esto que constituyó no solo el nazismo, que a veces se nos olvida que esto fue una alianza, ¿sí? La alianza Alemania, Italia, Japón y sus aliados, ¿no? También el generalísimo Franco en España, un fascista, la dictadura en Portugal, también fascista, y amigos en todo el mundo, ¿sí? Gobiernos que inicialmente fueron incluyendo en un momento dado también facciones del establecimiento en Colombia, ¿sí? Que se reclamaron eh, simpatizantes del nazismo y simpatizantes del fascismo. Entonces los juicios de Nuremberg van a poner en cuestión precisamente la identificación que hacen los criminales de guerra entre el derecho y la legalidad. Porque el argumento de los criminales de guerra fue ¿cuál? Somos inocentes porque actuamos legalmente. Y entonces ahí es el justnaturalismo, es Radbruch, ¿sí? Gustav Radbruch, quien se va a preguntar, bueno, y entonces, ¿cuál es el recurso ante la ley injusta? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, primero, identificamos derecho y legalidad, y entonces, ¿qué queda frente a la legalidad? ¿Cuál es el recurso frente a la legalidad? ¿Sí? ¿Cuál es el recurso que podemos tener ante la legalidad extremadamente injusta? Esa es la gran pregunta que introduce Radbruch y que recoge Kelsen. Y por eso el segundo Kelsen, ¿sí? La segunda teoría pura del derecho, la segunda versión de la teoría pura del derecho, da un giro significativo y establece al juez como el gran dique contra la legalidad extremadamente injusta. Le da al juez la potestad, de alguna manera, pese a que sigue defendiendo la justicia como legalidad, a que sea él el que en un momento dado pueda, acudiendo al universo normativo, oponerse a la ley extremadamente injusta. E incluso 2 años después de la segunda edición de la teoría pura del derecho, que es en el 60, recuerden ustedes, Kelsen abjura eh, de su doctrina de la norma fundamental como una norma fundamental vacía, y en cierta forma pues ya sugiere que esa norma fundamental tiene un contenido político, pero no es la distinción amigo-enemigo, sino son los mínimos de la modernidad política, la tolerancia y el pluralismo para los ordenamientos occidentales. Pero con esto también la teoría pura del derecho, como lo va a decir más tarde un autor alemán, Petef, se derrumba, ¿sí? Porque ¿cuál pureza metódica? ¿Cuál neutralidad axiológica? Si ya el juez entra a responder a unos principios básicamente políticos, ¿sí? Que por supuesto indirectamente también respondían al imperativo categórico kantiano, hacer del otro siempre un fin y no un colmedio. Aquí el positivismo se derrumba, ¿sí? Positivismo que no había admitido la relación derecho-moral, que ni siquiera admitía la relación derecho-política, se derrumba. Y
en buena parte se derrumba porque Hart, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Oxford, lo que se conoce como el positivismo metodológico, confronta a Kelsen, muestra que una norma fundamental vacía es absurda, que más bien tenemos que plantear una regla de reconocimiento, ¿sí? Que por supuesto el derecho es una estructura de reglas primarias y reglas secundarias, digamos, constituidas y promulgadas procedimentalmente, que, digamos, ese edificio construye la arquitectura de la legalidad, pero que sin embargo esa legalidad, primero, eh, está definida desde un punto de vista interno, pero que tiene que ser diferenciada de su dimensión de legitimidad y de su dimensión de eficacia, que responden a un punto de vista externo. Recuerden que esto es muy importante, que ustedes lo recaben y lo recuerden. La regla de reconocimiento se predica, sin duda, desde el punto de vista interno, que es el punto de vista del abogado, el punto de vista de la validez jurídica. Pero la regla de reconocimiento también tiene que ser reconocida por el punto de vista externo, es decir, del observador del sistema jurídico, no del abogado, del ciudadano de a pie, ¿sí? Porque es el punto de vista externo, dirá Hart, el que puede definir y determinar cuándo el sistema jurídico es legítimo y cuándo es eficaz. Y eso es muy importante para la historia, digamos, de la conciencia jurídica, porque permite que de la validez no se predique automáticamente la legitimidad y la eficacia, que era lo que había sucedido en los regímenes nazis y fascistas, ¿sí? Como es válido, es legítimo y es eficaz. Hart dice, no, señores abogados, ustedes no pueden predicar la legitimidad y la eficacia. Eso eso es potestad del punto de vista externo. La sociedad, la que puede predicar eso. E introduce además digamos, una segunda instancia de corrección, porque esta ya digamos, implica una primera, ¿no? El punto de vista de la sociedad, que en un momento dado puede cuestionar la legitimidad y la validez de la regla de reconocimiento y del ordenamiento jurídico, pero introduce una segunda que va a llamar Hart el derecho mínimo natural, con lo cual el derecho tiene también que ajustarse a unos mínimos, ¿sí? Y si no cumple esos mínimos, se justifica la desobediencia a la legalidad. Si el derecho y la legalidad como tal no cumplen esos mínimos del derecho mínimo natural, ¿sí?, se puede acudir de nuevo a la desobediencia al derecho. Entonces, Hart reedita la desobediencia y la resistencia al derecho, la resistencia y la desobediencia legítima al derecho, la desobediencia justificada al derecho. Y además establece que la regla de reconocimiento, que en últimas es el sentido último de un sistema jurídico, tiene que ser reconocida por los abogados, es decir, por los participantes del sistema jurídico, pero también tiene que ser reconocida por el observador del sistema jurídico.
Con eso cerrábamos la primera parte y entrábamos a la segunda, que son ya lo que se conocen como las teorías pospositivistas, que entran efectivamente, digamos, a cuestionar la legalidad y a tratar de darle, digamos, una salida, digamos, a esa nefasta identificación entre derecho y legalidad que se había establecido básicamente con el positivismo, hasta Kelsen y Schmitt. Aquí vimos primero el paradigma neopositivista, que va a tener sin duda, digamos, un ideal regulativo de reducción de complejidad, ¿sí? Dentro del esquema, digamos, cibernético que plantea particularmente en Luhmann, de lo que se trata es de que un sistema jurídico reduzca complejidad. La justicia es entendida como igualdad, ¿sí? O sea, justicia es el tratamiento igual para todos. No hay, digamos, el derecho no se puede orientar por un tratamiento diferenciado como punto de partida. No significa que el tratamiento diferenciado no pueda, por supuesto, desarrollarse, pero se desarrolla a partir de un presupuesto de justicia como igualdad, ¿sí? Y se introduce la desobediencia sistémica a la legalidad, es decir, para Luhmann, recuerden, la desobediencia civil es legítima, la desobediencia civil a la ley es legítima porque tiene que ser vista y considerada como un instrumento sistémico para que el derecho detecte cuando la ley no sirve, cuando la ley es disfuncional, cuando la ley de alguna manera produce complejidad en el sistema, complejidad, digamos, incluso en términos de protestas de la ciudadanía o protestas de la sociedad. Eso es creación de complejidad que al sistema no le interesa, ¿sí? Entonces, en Luhmann hay, pese a que es neopositivista, una clara reivindicación de la desobediencia contra la legalidad cuando la ley es disfuncional sistémicamente. Responde a unos postulados de complejidad metódica, no hay pureza metódica, no es pureza lo que se puede de alguna manera reclamar, ¿sí? Es complejidad y los sistemas son amorales, es simplemente una indiferencia axiológica. El derecho no se identifica, no se puede identificar con el sistema moral, porque el sistema moral es otro sistema. El sistema jurídico tiene su propia dinámica sistémica, ¿sí? Y su propio código binario, que es precisamente lo justo, ¿sí? Es el código binario justo-injusto, derecho-no derecho. Y entrábamos después al paradigma consensual de Rawls y mostrábamos que ya Rawls es el primero. Recuerden que la teoría de la justicia de Rawls se plantea en el 71. El concepto de derecho de Hart había sido del 61 y Rawls es además alumno de Hart en su pasantía postdoctoral en Oxford. Y Rawls, digamos, resuelve una cantidad de interrogantes que se venían planteando desde el 45. Le responde a Kelsen y le responde a Schmitt y les dice,
La norma fundamental tiene un contenido político, pero no es una norma fundamental vacía, señor Kelsen, ni es tampoco la distinción amigo-enemigo, señor Smith. ¿Sí? La norma fundamental es el fruto de un consenso político al interior de un Congreso Constituyente. Y ese Congreso Constituyente, en el caso particularmente de Filadelfia, y la relectura de actualización que hace Rawls, es eh, dos principios de justicia, iguales libertades para todos y favorecer al desfavorecido. Es decir, la legalidad tiene que regirse por esos principios. Y aquí Rawls introduce algo, claro, lo va a hacer más desde el punto de vista externo que desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista interno vamos a ver a Dworkin y en parte a Alexis cómo lo van a desarrollar, pero está planteando los principios como instancia de corrección. Es Rawls quien por primera vez plantea los principios como instancia de corrección de la legalidad. Y por eso Rawls va a defender la desobediencia civil contra las leyes que no cumplen con los principios de justicia, que son un mandato constitucional. ¿Sí? Y por eso entonces Rawls desarrolla su teoría de la desobediencia civil contra las leyes, como leyes de mayorías legislativas que han vulnerado el consenso constituyente que está plasmado en los principios de justicia, iguales libertades para todos, favorecer al desfavorecido. Y obviamente aquí Rawls establece la justicia política. ¿Cuál es la justicia política? Pues la que está representada en esos principios de justicia como consenso político constituyente, como instancia de corrección de la justicia procedimental. Prima la justicia política sobre la justicia procedimental. ¿Dónde está expresada esa justicia política? Obviamente en los tribunales constitucionales. En el caso de Estados Unidos, en la Corte Suprema de Justicia, cuando tiene que, digamos, abordar esos casos difíciles. Por supuesto, aquí tampoco hay pureza metódica y tampoco hay neutralidad axiológica. Y llegamos al paradigma interpretativo, que es el paradigma de Dworkin y Alexis, donde se van a establecer los principios como la gran, no solo la gran instancia, no solo que el gran ideal regulativo del sistema jurídico, sino como la instancia de corrección por excelencia desde el punto de vista interno de un sistema jurídico. Por eso hay una corrección argumentativa a la legalidad. Recuerden los tres momentos: preinterpretativo, interpretativo y postinterpretativo de Dworkin, ¿sí? Que básicamente es como el juez Hércules en los casos difíciles corrige, digamos, la mala interpretación que se ha hecho del peso de los principios, ¿sí? En el caso de Dworkin, recuerden que el peso de los principios es lo que él llama la teoría del balanceo, son unos principios jerarquizados en la línea de Rawls. En el caso de Alexis va a considerar que los principios no están jerarquizados, sino que los principios son horizontales y que por eso se pondera. De ahí porque la teoría del balanceo de Dworkin no se puede equiparar a la teoría de la ponderación de Alexis, pese a que nosotros, a nivel de hermenéutica constitucional, lo hemos hecho en Colombia. Pero eso es realmente, digamos, una tergiversación de Dworkin y en parte también de Alexis. Y culminábamos esta segunda parte con el paradigma neo-justnaturalista y post-justnaturalista, que lo he denominado así porque es el justnaturalismo que surge como reacción
a partir de Radbruch a los juicios de Nuremberg y a la identificación que se había hecho entre derecho y legalidad. Y veíamos, por supuesto, hay acá que diferenciar. Primero, podríamos decir, el neojusnaturalismo de ascendencia kantiana, laica, no confesional, de Radbruch, de Arthur Kaufmann y de Otfried Hoffe, ¿sí? Los tres alemanes, versus el justnaturalismo o neojustnaturalismo confesional, incluso el primero en una línea, bueno, ambos tomistas, el primero, el de McIntyre, ¿sí? Más radical, y el segundo, el de John Finnis. Son dos tipos de neojustnaturalismo. Quizá los he querido distinguir llamando al tomista neojustnaturalista y a los de ascendencia kantiana, Kaufmann y Hoffe, postjustnaturalismo. Y en este caso, pues la dignidad humana en Kaufmann, los bienes básicos y los criterios para resolver los conflictos de los bienes básicos en Finnis y McIntyre son, digamos, el ideal regulativo del derecho, y hay de cualquier forma una desobediencia ética a la legalidad, ¿sí? Es decir, en el momento en que la legalidad confronta esa dignidad humana, confronta esos mínimos, esos bienes básicos de una comunidad, la ley tiene que ser puesta en tensión, por lo menos en la lectura, recuerden ustedes, de McIntyre. Finnis es más moderado en eso y va a plantear que incluso en algunos casos la ley injusta tiene que ser obedecida. Pero en el caso de McIntyre, dentro del justnaturalismo confesional, eso es inadmisible. Lo que quiero que ustedes entiendan en el conjunto tanto del neojustnaturalismo como del postjustnaturalismo es que ninguno está acudiendo a principios religiosos. Ninguno. ¿Sí? Así McIntyre y Finnis sean tomistas, no están acudiendo a un justnaturalismo que reivindique principios religiosos. Recuerden que lo que ambos están reivindicando son bienes básicos, es el piso de su derecho natural, y unos criterios para regular los conflictos de los bienes básicos, de tal suerte que eso distinga y los distinga propiamente de los conflictos que son abordados por el derecho positivo, ¿sí? Que los distinga de los conflictos propiamente legales. Pero este ámbito de bienes básicos y de criterios para diferenciar esos, para resolver los conflictos de los bienes básicos, ¿sí? No son principios religiosos. No son principios religiosos. ¿Sí? Sí, quiero hacer mucha claridad sobre esto, porque esas alusiones, como la lamentable posición del juez de Cartagena de acudir a la Biblia para no casar a dos lesbianas, ¿sí? Eso es un exabrupto absolutamente por fuera de esto, ¿sí? Es tan básico, es tan insostenible, no solo jurídicamente, sino además ética y moralmente, que no puede, digamos, ser equiparado
incluso a estos paradigmas tomistas, que son por supuesto mucho más refinados y más inteligentes que la burda postura del juez de Cartagena. Y entramos ya en la última parte a las teorías críticas del derecho, que van a pretender una reconstrucción del concepto de derecho. Ahí vimos pues el paradigma iuscrítico, que recogía pues la herencia del neomarxismo, ¿sí? Del postestructuralismo, que ya entroncaba con las teorías críticas del derecho, el uso alternativo del derecho italiano, la teoría crítica del derecho francesa, el derecho en contexto inglés y finalmente los critical legal studies norteamericanos, de donde surge pues casi que ya como una teoría independiente, la teoría feminista del derecho. Y ahí veíamos cómo el ideal regulativo va a ser la defensa de las minorías, ¿sí? En términos generales, la defensa de los subalternos, una desobediencia contrahegemónica a la legalidad, es decir, este insumo que desde las minorías contrahegemónicas que se levantan contra el sistema, ¿sí? Contra el ordenamiento, no solamente en el capitalismo, sino también en el socialismo real. Esas minorías contrahegemónicas confrontan una legalidad que lo que ha buscado en uno y en otro es consolidar, digamos, el establecimiento. Una justicia, como lo veíamos en Duncan Kennedy, que está básicamente concebida como político-ideológica. La justicia no es neutra, la justicia no es pura, ¿sí? El juez toma decisiones político-ideológicas. El legislador toma posiciones y en las leyes quedan consignadas posiciones político-ideológicas. No se les olvide nunca, no se les olvide nunca. ¿Sí? La ley es el fruto de un legislador, ¿sí? Y ese legislador está constituido por fuerzas políticas, por coaliciones, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, ya sea de centro, pero esas posiciones son posiciones políticas, ¿sí? Y por eso la justicia tiene, la ley tiene siempre un sello político ideológico y la justicia tiene, por tanto, también un sello político ideológico. Y culminábamos, digamos, con Habermas, obviamente el consenso como un ideal regulador del derecho en general, ¿sí? El derecho tiene que responder al consenso. Y aquí yo quiero de nuevo diferenciar consenso de regla de mayorías. La regla de mayorías es liberal. El consenso es una herencia republicana, de la tradición política republicana, que no hay que confundir con con el partido republicano gringo de Trump, ¿sí? No, no vayan a caer en esa falacia, ¿sí? El consenso es una reivindicación republicana porque es la forma en que los débiles confrontan a los poderosos, ¿sí? El consenso es la voz del débil pidiendo ser tenido en cuenta. Entonces, Habermas como Rawls, ¿sí? Reivindica la tradición republicana en ese sentido, ¿sí? Y obviamente los derechos fundamentales que han sido planteados y desarrollados por congresos constituyentes, digamos, con todo un revestimiento constituyente y constitucional, tienen, digamos, son el gran regulador de un sistema jurídico. Y de ahí la desobediencia legítima a la legalidad, entendiendo esa desobediencia como procesos de formación y voluntad de opinión pública que se van consolidando en el marco de los actuales sistemas políticos, ¿sí?
y cuya pretensión es siempre una pretensión de justicia justa para todos, no de justicia buena para nosotros, ni de justicia buena para algunos. ¿Sí? Con eso cerrábamos, pues digamos, esa reconstrucción del concepto de derecho que podríamos llamar postconvencional. Y pues quería plantear dos puntos de fuga frente a esa dictadura de la legalidad y el leguleyismo. Uno ya lo vimos en el justnaturalismo crítico, que es básicamente este justnaturalismo, incluso el justnaturalismo de McIntyre, que es un justnaturalismo disruptivo, es un justnaturalismo que confronta el derecho positivo, que confronta la ley desde una perspectiva de bien común. Aunque pues por supuesto, pues yo reivindico aquí también a Kaufman y a Otfried Hoffe, que es quien, digamos, ha en cierta forma acuñado ese término de justnaturalismo y crítico. Pero el otro punto, ese ya lo vimos, el otro punto de fuga es sin duda la teoría decolonial del derecho. ¿Sí? Con esto pues quiero ya cerrar pues el curso, porque indudablemente pues no podríamos cerrarlo sin acudir, digamos, a esta propuesta que ha sido en cierta forma consignada y sustentada por Boaventura de Sousa Santos. Boaventura ha hablado de una concepción posmoderna del derecho, ¿sí? Y ha reivindicado que el derecho se construye a partir de las luchas sociales, ¿sí? Y en el marco de esas luchas sociales ha defendido lo que él ha llamado una teoría estructural del pluralismo jurídico. Y lo ha planteado como la concepción posmoderna del derecho. Eso nos lleva a abordar rápidamente qué es la posmodernidad. ¿Qué es esto que llamamos posmodernidad? La posmodernidad es un planteamiento que surge básicamente desde los 60, aunque venía de alguna forma problematizándose y tematizándose antes, incluso desde la arquitectura. Pero inicialmente arranca con todo el planteamiento postestructuralista en filosofía, es decir, el planteamiento de Foucault, de Deleuze, el Mayo del 68, etc. Y empiezan a surgir una serie de, digamos, de cuestionamientos, de planteamientos, ¿sí? A los discursos característicos de la modernidad en todo el conjunto de disciplinas, en la sociología hablamos de una sociedad postindustrial, en ciencia política vamos a hablar más tarde de regímenes postliberales, en derecho, que es quizás la última, de sistemas postjurídicos, en relaciones internacionales de un sistema postinternacional, a nivel histórico, incluso Fukuyama empieza a hablar de la poshistoria. Todo eso, digamos, nos remite tanto a una posmodernidad cultural, todo esto a lo cual ya accedemos y venimos accediendo desde hace muchos años, particularmente, digamos, desde los 90, ¿sí? Pero que sin duda se acelera a partir de la primera década del siglo, del segundo milenio, y que nos lleva, digamos, a una posmodernidad igualmente social, no es solamente un fenómeno cultural, es una posmodernidad social que es básicamente ¿qué? La globalización, ¿sí? La globalización y una globalización obviamente neoliberal que se toma el mundo, ¿sí? Es la gran transnacionalización, son las grandes, digamos, transnacionales que de alguna manera se toman el mundo, ¿sí? Es el postfordismo, sustancialmente. Pero Jürgen Habermas
ha planteado, digamos, tres posturas sobre la posmodernidad que vale la pena considerar, porque hay en efecto una posmodernidad neoconservadora, ¿sí?, que predica volver al pasado medieval. Ustedes, incluso el Opus Dei ha reivindicado esa posmodernidad neoconservadora, ¿sí? Como la modernidad se derrumbó, pues volvamos a, ¿sí?, volvamos al esquema de una sociedad eh, orgánica como la teníamos en la Edad Media, ¿sí? O sea, es la posmodernidad neoconservadora. Está la posmodernidad estético-anarquista, todo se derrumbó, nada vale y todo vale, ¿sí? No hay cánones estéticos, no hay cánones políticos, todo es permitido, ¿sí? Y frente a esas dos surge, pues, también una posmodernidad crítica que sustancialmente ha planteado la necesidad de concluir la modernidad. Hay que llevar la modernidad a a sus límites y de alguna manera cerrarla. En todo esto, pues, eh, la posmodernidad, y aquí yo, digamos, me identifico con este teólogo, es un teólogo católico que fue declarado herético por, obviamente, Juan Pablo II, que era neoconservador, ¿sí? Porque los papas también tienen posturas políticas, ¿no? No crean que los papas son solo religión, ¿sí? Ustedes ven como el papa actual, Francisco, está es un giro de 180 grados frente a Juan Pablo II, por más canonizado que lo quieran poner, ¿sí? Pero tanto el papa Juan Pablo II como el posterior, ¿sí?, se me escapa el nombre, que se retiró, alemán, eh, Ratzinger. Ratzinger, perdón, gracias, muy amable, son papas neoconservadores, son papas, digamos, ultraconservadores, por no decir lo otro. Y fue bajo ese papado que Hans Küng, que es un teólogo progresista católico, fue declarado herético incluso y fue expulsado de la iglesia. Y él tiene un libro muy interesante que llama La religión en la posmodernidad y plantea que la posmodernidad es un concepto de búsqueda, ¿sí?, que hay que considerar la posmodernidad como un término de búsqueda, como un término de exploración, ¿sí?, como una tendencia, como un horizonte por explorar. Y quiero recoger eso para precisamente reivindicar esta teoría de colonial del derecho, que, que en últimas es un término, yo quiero que ustedes lo comprendan, que puede ser contradictorio en los términos, ¿sí? Yo alguna vez les decía que ser abogado y ser revolucionario es contradictorio en los términos en la medida en que el derecho, según Max Weber, se monta sobre el desarrollo del capitalismo. Por supuesto, para Weber, un capitalismo racional, ¿sí?, un capitalismo democrático, un capitalismo igualitarista, ¿sí? Eh, pero también podríamos pensar que hablar de una teoría de colonial del derecho puede ser contradictorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente los grandes pilares de la modernidad y de la modernidad capitalista, ¿sí?, fueron la ciencia, el derecho y la democracia liberal, ¿sí? Son los grandes pilares, el trípode sobre el que se monta la modernidad capitalista inicialmente. Después también se volverá una modernidad socialista, pero ambas son una modernidad instrumental, tanto la capitalista como la socialista. Si no, vean nomás a China en este momento, ¿sí?
o en qué terminó Rusia. E incluso cuando existía el socialismo, el carácter que adoptó el socialismo en el estalinismo fue un carácter totalmente instrumental. Entonces, Boaventura, en su libro Epistemología del Sur, ha planteado que hay una crisis de ese paradigma dominante, que ese paradigma dominante se centraba en el derecho, en la ciencia y en la democracia liberal, y que para superarlo tenemos que pasar de una epistemología de la ceguera a una epistemología de la visión. Esa epistemología de la ceguera es todos los límites que nos ha impuesto la modernidad, todos los cánones que nos ha puesto la modernidad, precisamente desde el derecho, desde la ciencia y desde la democracia liberal. ¿Sí? Y que teníamos que, por tanto, tenemos que acudir a una epistemología de la visión que mire las distorsiones que se han producido, ¿sí? Y que reivindique básicamente los nuevos saberes, el diálogo de saberes, ¿sí? Y que básicamente constituya, digamos, un giro decolonial. Y por eso acá yo les planteo la contradicción, porque si hay algo que ha sido pura colonialidad, ha sido el derecho. Lo que ustedes aprenden y van a aprender en los próximos 6 semestres es pura colonialidad, ¿sí? Y incluso el derecho, el neoconstitucionalismo está montado sobre la colonialidad. Ese es el argumento más fuerte y radical de la decolonialidad, ¿sí? De que el garantismo más radical que ustedes puedan reivindicar desde el derecho es en el marco de la colonialidad, porque todo el derecho nos vino de las colonias, nos vino del centro a la periferia, ¿sí? Nos vino de los colonizadores a los colonizados, ¿sí? No nos vino solamente la ciencia y no nos vino solamente la democracia liberal, nos vino también el derecho, que nos lo siguen dictando desde los centros de poder mundial. Por eso hablar de teoría decolonial del derecho ya de por sí genera una tensión. Boaventura plantea, ¿sí?, como concepción posmoderna del derecho, ¿sí?, básicamente la construcción de una teoría del pluralismo jurídico que desafíe la imaginación jurídica, ¿sí?, que de alguna manera capte la transnacionalización de los campos jurídicos, que asimile la diferencia entre un derecho estatal y un derecho no estatal, que reconozca los déficits de democracia, ¿sí?, y la necesidad de descentración del Estado y del derecho, ¿sí?, y la necesidad de democratización de la justicia y de la misma democracia, ¿sí? Entonces, frente a ese monismo jurídico, Boaventura reivindica el pluralismo jurídico que básicamente también se ha querido reducir, digamos, a la jurisdicción indígena, pero el pluralismo jurídico es más amplio, porque el pluralismo jurídico también va al reconocimiento de las normatividades no estatales, ¿sí?, propiamente, de las normatividades no estadocéntricas, ¿sí?, de las normatividades no legocéntricas, de las normatividades éticas, morales, sociales, que coexisten con el ordenamiento jurídico en el mundo de la vida, ¿sí? Las propias pautas de organización que las comunidades
se dan espontáneamente, que no son solamente las comunidades indígenas, que son las comunidades de barrio, ¿sí? Que es la cuadra, que es el combo de amigos. Ahí en todo eso hay normatividades. Y el pluralismo intenta reconocer, digamos, esas dinámicas en cada una de ellas. ¿Sí? Por eso, pluralismo jurídico no es solo el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas, ¿sí? Porque aunque no hay, digamos, un reconocimiento propiamente de jurisdicciones de negritudes, hay normatividad en las negritudes, hay normatividad en las comunidades de mujeres, hay normatividad en las comunidades subalternas, ¿sí? Y ese es el sentido, digamos, más amplio del pluralismo. Entonces, el derecho emancipatorio para, 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 para Boaventura, que es también, digamos una propuesta, digamos, polémica. ¿Puede el derecho ser emancipatorio? Es la gran pregunta. Si el derecho es una emanación colonial, ¿puede ser emancipatorio? ¿Sí? Si incluso el derecho, digamos, inspirado por el más radical neoconstitucionalismo, son derivaciones de ese derecho colonial impuesto desde los colonizadores occidentales, ¿sí? En Occidente y en el mundo entero, en África, en Asia, en América Latina, puede ser emancipatorio. Bueno, esa es la discusión, pero quiero hacer fuerte a Boaventura, ¿sí? Y mostrar que para él esa reconstrucción intercultural de los derechos humanos, ¿sí? Pese a que los derechos humanos son también señalados como colonizantes, colonizadores, permite de alguna manera potenciar la emancipación del derecho en el contexto de la posmodernidad. Pero hay dos elementos que quiero también poner de presente de Boaventura, porque son en este momento, eh, compañeros, muy importante tenerlos en cuenta, porque esta es una afirmación de Boaventura que hace más o menos 20 años, porque este es un texto que tiene ya sus años, se vio olímpicamente, pero ha ido tomando cada vez más fuerza. Y es el ascenso, dice él, del fascismo social. Estamos acudiendo a neototalitarismos, ¿sí? Lo estamos viendo con Trump en Estados Unidos, pero también lo estamos viendo en América Latina con Bolsonaro. Lo estamos viendo aquí, ¿sí? En Colombia. También lo estamos viendo en versiones de izquierda en Venezuela, en Nicaragua, que son también neototalitarismos, ¿sí? Entonces, ese ascenso del fascismo social, ¿sí? Es un elemento a tener en cuenta, porque nos estamos enfrentando a esquemas hegemónicos unidimensionales, donde se pretende acallar de cualquier forma las voces disidentes y las voces contestatarias, ¿sí? No solo física, sino moral y espiritualmente. Y de ahí porque ese cosmopolitismo subalterno e insurgente del que habla Boaventura, que se acerca bastante incluso, aunque no es tema de este curso, a ese republicanismo revolucionario posmoderno del que habla Negri y Hart, ¿sí? a, la, a la necesidad de consolidar fuerzas y de consolidar
dinámicas y de consolidar flujos, ¿sí?, cosmopolitas en el mundo global de confrontación a estas tendencias neototalitarias. Esa epistemología de la visión de la que habla Boaventura, la epistemología que reconoce los conocimientos ausentes y los agentes ausentes, ¿sí?, los conocimientos subalternos y los agentes subalternos, los conocimientos periféricos y los agentes periféricos, ¿sí?, y que nos conduce a una sociología de las ausencias y de las emergencias, a un reconocimiento de esos actores que han sido invisibilizados por los colonizadores, ¿sí?, a una emergencia de un diálogo de saberes, un derecho que entre en diálogo de saberes, ¿sí?, un derecho que se nutra, ¿sí?, no solo interdisciplinariamente de las ciencias sociales, sino de los saberes ancestrales, de los saberes indígenas, de las sabidurías populares, de las sabidurías de las negritudes, de las perspectivas de los subalternos, de las perspectivas de las mujeres. Ese sí puede ser un derecho emancipatorio. Y una hermenéutica diatópica, ¿sí?, que traduzca todo eso, que traduzca esos saberes, que traduzca esas cosmovisiones, que traduzca esas concepciones de sabiduría, ¿sí?, y que las articule, digamos, a un, a, a un, a un derecho que, aunque tenga, digamos, una herencia colonial, pueda nutrirse, pueda ampliarse y pueda desbordarse a partir de ello. Ese podría ser una teoría decolonial del derecho. Ustedes responderán esa cuestión: ¿cuál es el papel del derecho? ¿Reivindicatorio? ¿Preservador del statu quo? ¿Emancipatorio? No se les olvide eso en los próximos semestres, ¿sí?, cuando a veces uno se pierde en el camino de la formación legal y se le olvida para qué estudiaba derecho o cuáles eran los ideales por los cuales estudió derecho, ¿sí? Y pues esa fue la hipótesis de trabajo. Espero que la hayamos podido ilustrar y que adquiera sentido hoy, ya habiendo cerrado el ciclo. La leo. La discusión clásica en torno al derecho, que enfrenta al justnaturalismo, el derecho subordinado al contexto, el marxismo, el derecho como opio del pueblo, y el realismo, el derecho pragmático, culmina con el justpositivismo y el autoritarismo de la legalidad. Las teorías postpositivistas cuestionan este absolutismo legal desde la reducción de complejidad del sistema jurídico, Luhmann, la justicia consensual como fuente de legitimidad, Rawls, los principios como instancia de corrección, Dworkin, Alexi, y los valores éticos universalizables, neo-justnaturalismo, dando paso con ello a las teorías críticas del derecho que, al evidenciar el carácter ideológico político y patriarcal de la decisión judicial, Critical Legal Studies, feminismo, y propender por el derecho como medio de integración social, Habermas, logran así una reconstrucción crítica del concepto de derecho. Espero, por tanto, que pues, ustedes evalúen el curso en la medida en que pudieron asimilar y comprender esa hipótesis de trabajo que lo orientó y bueno, les quede como herencia el mismo.